Desde tiempos antiguos, las brujas no solo lanzaban hechizos, realizaban rituales que aún hoy siguen cobrándose vidas. Lo que escucharás no son cuentos infantiles, son maldiciones documentadas en leyendas prohibidas, historias que muchas culturas intentaron borrar. Apaga la luz, no mires atrás. Esta es la siguiente de las historias de brujas y maldiciones más aterradoras del mundo. Hay objetos que no están hechos para jugar, no porque sean peligrosos en sí, sino porque funcionan. La tabla Ouija es uno de ellos. Quienes la han usado dicen lo mismo. Al principio no pasa nada. Risas nerviosas, preguntas tontas. El puntero inmóvil hasta que algo decide responder. Este relato ocurrió en una casa vieja, al borde de un pueblo casi abandonado. 4 amigos encontraron la tabla en un armario cubierto de polvo. No era nueva. La madera estaba manchada, oscura, con símbolos grabados a mano. No tenía instrucciones, solo una frase tallada en la parte trasera. No preguntes lo que no estás dispuesto a dejar entrar. Rieron, apagaron las luces, encendieron velas, colocaron los dedos sobre el puntero. ¿Hay alguien aquí?, preguntaron. A nada. ¿Hay alguien que quiera hablar? El puntero se movió apenas. Un temblor suave, casi imperceptible. Ansí a la habitación se enfrió de golpe. Preguntaron su nombre. Las letras se formaron lentamente, con una pausa incómoda entre cada movimiento. M-A-G-R-T. A uno de ellos palideció. Ese era el nombre de la antigua dueña de la casa, una mujer acusada de brujería décadas atrás. Una mujer que murió sola, en esa misma habitación. Las preguntas continuaron. El puntero se movía cada vez más rápido. ¿Cómo moriste? El puntero se detuvo. Las velas parpadearon. Luego comenzó a moverse con violencia. Y la tabla empezó a crujir. La madera sonaba como si algo empujara desde abajo. Uno de ellos quiso detener la sesión. Intentó retirar los dedos. No pudo. Sentían el puntero pesado, como si alguien más presionara desde el otro lado. «Déjanos ir», susurró alguien. La respuesta fue inmediata. No. La casa comenzó a llenarse de sonidos, golpes en las paredes, pasos en el techo, susurros que no venían de ninguna boca. Cuando por fin lograron soltar el puntero, las velas se apagaron al mismo tiempo. La oscuridad fue total. Al encender la luz, la tabla estaba partida en 2, pero el puntero había desaparecido. Desde esa noche, nada volvió a ser normal. Uno de ellos comenzó a escuchar golpes bajo su cama. Otro despertaba con marcas en los brazos. El tercero soñaba con una mujer sentada frente a él, sonriendo. El cuarto nunca volvió a hablar. Semanas después, encontraron el puntero dentro de su garganta. La tabla Ouija no invoca fantasmas, abre puertas, y lo que cruza no siempre pertenece al mundo de los muertos. Si alguna vez sientes que algo te observa en la oscuridad, si escuchas tu nombre cuando estás solo, tal vez no se fue, tal vez nunca cerraste la sesión. Desde tiempos antiguos, las brujas no solo lanzaban hechizos, realizaban rituales que aún hoy siguen cobrándose vidas. Lo que escucharás no son cuentos infantiles, son maldiciones documentadas en leyendas prohibidas, historias que muchas culturas intentaron borrar. Apaga la luz. No mires atrás. Esta es la primera de las historias de brujas y maldiciones más aterradoras del mundo. En los pueblos más antiguos de Albania, existe un miedo que no se escribe en libros, ni se enseña a los niños. Un miedo que solo se susurra cuando cae la noche y las casas quedan en silencio. Dicen que cuando un niño despierta cansado, sin fuerzas, con los ojos hundidos y la piel pálida, no siempre es enfermedad. A veces, alguien vino a verlo mientras dormía. La llamaban Striga. No era un demonio con cuernos ni un monstruo de pesadillas. Durante el día, la Striga caminaba entre la gente como cualquier otra mujer. Saludaban, sonreían, rezaban, pero cuando el sol desaparecía y la luna apenas iluminaba los tejados, su verdadera naturaleza despertaba. Según las leyendas, la Striga podía abandonar su forma humana y transformarse en un insecto, en una polilla, una mosca, algo pequeño, casi invisible. Así entraba a las casas sin ser vista, deslizándose por rendijas, ventanas mal cerradas o incluso por debajo de las puertas. Su objetivo siempre era el mismo: los niños. Se posaba lentamente sobre su pecho mientras dormían. El peso no era suficiente para despertarlos, pero sí para paralizarlos. Muchos sobrevivientes, ya adultos, cuentan que sentían que no podían moverse, querían gritar, querían correr, pero su cuerpo no respondía. Solo podían ver una sombra oscura sobre ellos.
y sentir cómo algo les robaba la vida poco a poco. La estriga no mordía, no dejaba heridas, se alimentaba de la energía vital, de la fuerza que mantiene vivo al cuerpo. Al amanecer, el niño despertaba agotado. Cada noche, un poco peor. En una aldea en particular, los casos comenzaron a multiplicarse. 3 niños se enfermaron la misma semana, luego 5, luego 7. Los médicos no encontraron explicación. Las oraciones no funcionaban. Y fue entonces cuando los ancianos intervinieron. No es una enfermedad, dijeron, es una de nosotros. Explicaron que la estriga siempre pertenece a la comunidad. Nunca es una extraña, nunca viene de lejos. Es alguien que conoces. Para descubrirla, prepararon un antiguo ritual prohibido: pan bendito, sal y una moneda de plata. Visitaron casa por casa, ofreciendo el pan a cada mujer del pueblo. La tradición decía que una estriga no podía resistirse a comerlo, y que al hacerlo, su cuerpo reaccionaría. Sudor frío, a mirada perdida, manos temblorosas. Cuando llegaron a la última casa, una mujer abrió la puerta. Sonrió, pero se negó a probar el pan. No tengo hambre, dijo. Esa noche, el hijo más enfermo de la aldea murió mientras dormía, y la mujer desapareció sin dejar rastro. Días después encontraron marcas en el bosque, huellas que comenzaban como pies humanos y terminaban como las de un animal extraño. Desde entonces, en esos pueblos, nadie duerme tranquilo, porque aprendieron una verdad aterradora: la estriga no entra desde fuera, no rompe puertas. La estriga vive entre nosotros, y esta noche podría estar más cerca de lo que imaginas. Nunca creí en la brujería, o al menos eso pensaba antes de que todo empezara. Vivo en una casa antigua, de paredes gruesas y techos altos, en un barrio tranquilo donde todos se conocen, nada fuera de lo normal. Silencio por las noches, perros ladrando a lo lejos, grillos, lo típico. Por eso, cuando encontré las primeras moscas muertas, no le di importancia. Estaban amontonadas en la cocina, negras, secas, como si algo las hubiera traído y luego las hubiera dejado caer. Limpié y luego ventilé. Pensé que era calor. Al día siguiente había más. Y al otro, también. No volaban, no zumbaban, solo aparecían muertas, siempre cerca del mismo rincón, justo donde el piso cruje. Una semana después, el gato del vecino apareció sin vida, frente a mi puerta. No tenía heridas, solo los ojos abiertos, y la lengua afuera, rígida. Ahí fue cuando empecé a sentir que algo no estaba bien. Las noches se volvieron pesadas. No sabría explicarlo de otra forma, como si el aire dentro de la casa se volviera espeso después de las 11. Empecé a soñar con insectos, con algo arrastrándose por las paredes, y siempre despertaba a la misma hora, a 3:17 de la madrugada. Al principio eran ruidos leves, golpecitos en crujidos, que atribuía a la casa vieja, hasta que una noche escuché pasos. No venían de afuera, venían del pasillo. Me quedé inmóvil, con el corazón golpeándome el pecho, escuchando cómo alguien caminaba descalzo, lento, como probando el suelo. Cuando abrí la puerta, no había nadie, pero el piso estaba marcado húmedo, como si alguien hubiera caminado con los pies mojados. Al tercer domingo, el perro del otro vecino comenzó a aullar, sin parar frente a mi casa. No ladraba, aullaba, mirando fijo a mi ventana. Esa misma noche encontré sal regada en la entrada. Yo no la había puesto. Empecé a pensar en una persona. Una sola persona. Meses antes, había tenido un conflicto fuerte con alguien cercano. No fue una pelea cualquiera. Fue de esas que terminan con palabras que no se pueden devolver, con amenazas dichas en voz baja, con miradas largas. Recuerdo exactamente lo que me dijo al irse: esto no se queda así. No le di importancia hasta ahora. Las cosas escalaron rápido. Un olor dulce y podrido empezó a aparecer en ciertas habitaciones, sobre todo en el cuarto del fondo. Un olor que no se iba, por más que limpiara. Las moscas regresaron, y luego las voces. Al principio eran susurros, como si alguien hablara detrás de una pared. Luego empezaron a decir mi nombre. Una madrugada desperté y vi a alguien sentado en la silla, frente a mi cama. No se movía, no respiraba. Cuando encendí la luz, la silla estaba vacía, pero tenía tierra húmeda en el asiento. Busqué ayuda. Un hombre mayor del barrio, conocido por saber cosas, entró a la casa y se detuvo en seco en el pasillo. Aquí hicieron un trabajo, dijo. No es para asustar, es para entrar. Me explicó que no todos los ataques de brujería buscan matar. Algunos buscan ocupar, debilitar, romper a la persona desde adentro,
para que algo más tome su lugar. El origen casi siempre es el mismo: la envidia y el rencor, o una promesa hecha con rabia. Revisamos la casa. En el rincón donde aparecían las moscas, encontramos un pequeño bulto enterrado bajo una baldosa floja en tela negra, cabello, uñas y una foto mía, doblada. Cuando lo toca, sentí un mareo tan fuerte que caí al suelo. Esa noche fue la peor. Desperté sin poder moverme, con un peso en el pecho y una respiración que no era la mía, entrando y saliendo de mi boca. En el espejo, juro que vi a alguien más mirándome a mis ojos. Pero no era yo. Logré salir de la casa al amanecer. No volví a dormir ahí durante semanas. El hombre hizo lo que pudo. Dijo que el trabajo se había detenido, pero no destruido del todo. Hay cosas que, una vez llamadas, no se van fácilmente. Hoy vivo en otro lugar, pero todavía, algunas noches, despierto a las 3:17 y huelo ese aroma dulce y podrido. Si estás escuchando esto y notas señales pequeñas, animales inquietos, insectos muertos, gente actuando extraño, no esperes, porque cuando la brujería entra a una casa, no siempre se va por la puerta. Creí que todo había terminado cuando me mudé. Eso fue lo que me repetí para poder dormir. Pero hay cosas que no se quedan en una casa, se quedan pegadas a la persona. La primera señal apareció semanas después, en el nuevo lugar. Una sola mosca muerta, en el baño. Pensé que era coincidencia. Al día siguiente fueron 3, al tercero, dejé de contarlas. Empecé a notar que mi reflejo tardaba un segundo más en moverse cuando me miraba al espejo. No siempre, solo cuando estaba cansado o cuando pensaba demasiado en lo que pasó. Una madrugada desperté con tierra bajo las uñas, húmeda y oscura, y yo no había salido en días. Soñé que estaba parado frente a mi antigua casa, viendo cómo alguien cavaba en el piso del pasillo. Cuando me acerqué, esa persona levantó la cabeza. Tenía mi cara en el hombre que me ayudó. Tenía razón. El trabajo no se destruyó, solo cambió de forma. A veces siento que no estoy solo dentro de mi propio cuerpo, que hay pensamientos que no son míos, recuerdos que nunca viví, pero que duelen, y lo peor no es el miedo. Lo peor es esta sensación constante, como si algo estuviera esperando el momento exacto para terminar lo que empezó en aquella casa. Si estás escuchando esto como un simple relato, ojalá solo sea eso, porque yo ya entendí algo demasiado tarde. A la brujería no siempre busca matarte, a veces solo quiere quedarse contigo.